Oba. Ahora sí. Se ve que se cortó justo a la hora. Ah, você Lo tá me que ouvindo agora? Ah, entendi. Você tá normal agora, né? se cortó. Bueno, te estaba preguntando lo del diseño 3D, si te asistís de diseño Sim. 3D. Eu nunca fiz nenhum desenho 3D, mas é algo que eu quero fazer. É, quando eu tiver um pouco mais de tempo, das esculturas maiores, aí eu quero começar alguma coisa nesse estilo. Vou precisar de bastante tempo para conhecer as técnicas desses trabalhos, né? Uma pergunta, você faz também as imagens 3D? No, nada, no, no. Nada. En mi caso porque la máquina es muy vieja, ¿no? La verdad que es esa la limitante, pero también como vos tengo ganas de aprender porque lo más probable es que aprendas rápido. Cuando ya tenés una cierta destreza para trabajar en el manual, es más fácil transmitir, supongo que será más fácil. En realidad sí intenté hace unos años y lo pude hacer bastante rápido, así que supongo que teniendo una máquina adecuada lo podré hacer. ¿Qué nivel alcanzaré? La verdad que no lo sé, pero, pero bueno, sí, sí, es un deseo. Eh, yo sé que tiene ventajas trabajar en 3D. Justamente ayer me preguntaban el tema de la simetría, que con manual, trabajar con las manos y lograr simetría es prácticamente imposible. Y lo que yo explicaba es que los animales somos asimétricos, entonces se pueden salvar esos errores quizás que suceden, teniendo en cuenta que los animales no somos perfectos y bueno, pero tratar de disminuir al mínimo ese riesgo que existe de no salir perfecto. Y en el 3D, al contrario, se hace perfecto y después hay que darle la imperfección propia de un animal. Pero yo lo veo como una ventaja que tiene esa técnica y, y, la verdad que para mí es una herramienta de modelado. Eh, no es magia, porque hay que tener talento para hacerlo y, y hay que tener constancia y práctica, lo mismo que para trabajar con las manos y arcilla, pero veo que hay gente que divide mucho entre escultores reales, si se quiere, y escultores virtuales. Y en mi caso no, en mi caso no. Eh, y admiro los que pueden pasar de uno a otro. Justamente hoy nombraban los paleoartistas también, o por supuesto, yo nombré a los brasileros porque estamos hablando con alguien de Brasil, pero por supuesto que los paleoartistas de Argentina también lo nombraban a Jorge González, Jorge Blanco, yo había nombrado a Santiago Rehuil, Santiago Drueta, que es otro chico que conozco, que es paleoartista. Hay un montón, la verdad que un amigo mío que es Lautaro Rodríguez, que él trabaja dos cosas, manual y en 3D, y está en esa etapa de que no sabe cuál de las dos cosas le gusta más. Pero bueno, hay para todos, la verdad que lo que importa es expresar el arte, tiene uno para hacer, ¿no? Y la otra parte es el público. ¿Cómo te llevas con la respuesta del público? Eh, te gusta recibir halagos por tus trabajos? ¿Te incomoda? É, geralmente, a resposta é muito boa. Eu não sei, talvez o impacto maior nas esculturas gigantescas, nas esculturas grandes, realmente as pessoas elas gostam muito do resultado. Mas também tem as pessoas que não gostam. Tem gente que não gosta e eu acho super normal isso aí. Porém, as crianças são as que mais demonstram é, gostar das esculturas, dos animais, né? Então, é o que vale o trabalho da gente, é o que de certa forma me incentiva a fazer mais. As crianças
o impacto que as esculturas, que esses trabalhos causam nelas, né? Elas veem realmente como um animal Claro, realmente grande, eles conseguem ver aquela paixão, aquela que eles têm com os desenhos, com os filmes, eles podem chegar perto, podem visualizar um animal grande, uma escultura gigantesca, é realmente o que é uma das coisas que eu mais gosto do trabalho. claro, verlos y tocarlos en el caso tuyo, porque al ser tamaño real y los pueden tocar, que es un extra, ¿no? Yo hago miniaturas y las pueden ver, pero de lejos, porque se rompen o nada, es algo chiquito, pero verlo a tamaño real verdaderamente es otra sensación. Y en cuanto a la gente que no, que crees que no le gusta tu arte, ¿es porque no le gusta cómo están hechos o porque no le interesa? ¿Qué es lo que Acho que por não me interessar tanto, creio que seja por isso. Não, não é algo que chame tanta atenção, de algumas pessoas. Mas, no geral, a resposta é muito boa, principalmente das pessoas que vêm de outras cidades para visitar o espaço aqui. Então, é bem gratificante, é muito bom. Exacto. Y justamente en tu ciudad está armado como un circuito turístico, ¿no? A cidade está começando agora a se organizar para receber os turistas. Esse ano, o ano passado, no início da pandemia, já era para estar mais organizado, porém a pandemia fez com que, no mundo todo, né, mas fez com que esse processo da organização da cidade para receber os turistas fosse adiado. Então, a cidade ficou fechada durante bastante tempo e, e aí não teve como fazer tanta divulgação, não teve como receber essas pessoas Sí. de forma tranquila, né, na cidade. Ah, un segundito. Ok. Bueno, con el tema turístico. Bueno, no, quería retomar esta parte justamente porque se cortó el vivo y, y quería poder despedirme, agradecerte haber estado, haberte tomado este tiempo. Era algo que quería hacer hace mucho tiempo. Ahí nos preguntaban y cuándo modelan. Bueno, se llama Modelamos en Vivo porque la idea es charlar más que nada. Lo de modelar en vivo es una excusa porque es justamente lo que tenemos en común con la gente con la que he charlado, pero bueno, en tu caso que modelás a tamaños reales, era imposible hacerlo, de un formato de entrevista. Le agradecemos ahí a Malcolm Brasilero, que bueno, ahora nos sumó. La idea, de la idea fue él de contactarnos, funcionar como nexo para traducir si fuera necesario. Bueno, justamente yo logré entender, creo que nos logramos entender y espero que la gente también, porque tenemos esa proximidad entre los idiomas, así que creo que ha sido... Acá Wander Artistic nos nombraba, nos está agradeciendo ahí, y nos nombraba a un paleoartista chileno que justamente es el que nombré de Chile hoy, pero no, no me salía el nombre, a ver, él lo nombró, no puedo bajar, que es uno de las también revelaciones, gente muy joven, a mí me da mucha satisfacción. A ver, acá, Paleo DGI, se llama Gabriel Chantén, está haciendo unos renders espectaculares. Él aprendió en 3D, no sé si este año o a fin del año pasado, y en pocos meses logró un nivel exquisito. Eh, Ahí justo se conectó Lautaro, que es mi amigo que también trabaja en 3D muy bueno. Eh, y bueno, hay generaciones de gente joven con pasión por llevar a cabo esto, así que la verdad que el futuro para el paleoarte no podía haber estado mejor. Y bueno, lo que tenemos los latinoamericanos es que
hacemos lo que sea con lo que tenemos. Eso creo que es lo mejor de nuestra región porque somos países que no tenemos los recursos de los países ricos del norte y sin embargo le ponemos el pecho y la acción, que es lo que nos mueve a todos. Así que, a ver qué dice. Inspiración para muchas personas, felicitaciones, bueno, muchas gracias. Hay Wonder Artistic que hace unos esqueletos 3D para armar que están geniales. Bueno, nuevamente agradecerte a vos, a Ian Malcolm brasilero, a todos los que se conectaron, a los que hicieron preguntas. Y bueno, los invito a conocer el perfil de Anilson, que tiene Muito obrigado. su cuenta. Su cuenta, la otra, la de Criando Dinosaurios, es una cuenta aparte del proyecto, Aham, donde isso. tenés, ¿no? No caso, tem a minha conta particular e tem o Criando Dinossauros também. Perfecto. Así que los invito a conocer, si no lo conocen aún, van a ver lo que es que haya este tipo de arte en esta región del planeta eh, y van a admirar el trabajo que hace Anilson porque la verdad que es un trabajo bien hecho y está acá, más cerca de lo que pensamos. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias Anilson y gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, estamos en contacto. Muito obrigado, boa noite. E vamos fazer uma live esculpindo. Eu vou tentar também esculpir alguma coisa aqui. Pode ser? Sí, cómo no, lo tomamos. Legal, muito obrigado também. Obrigado a todo mundo que assistiu a live. E é uma honra ter participado com você, com o Ian Malcolm brasileiro também. E um abraço. Quiero mostrar unas piezas. Bueno, de última lo organizamos después o hago un modelamos en vivo con él. Él me quería mostrar unas piezas, me dijo. No lo veo ahora conectado, no sé si aparece por acá, pero bueno, lo dejamos para otro modelamos en vivo, si se quiere sumar él o organizó uno con él, porque él me quería mostrar unos bariónicos que había hecho. Así que muchísimas gracias, buenas noches. Boa noite. Chao, chao. Tchau, tchau.